Bueno, este día, que es 17 de noviembre de 2020, se ha ido como agua el año. Las noticias nos han tenido como vértigo, ¿no? Una experiencia del tiempo muy diferente. El tiempo productivo y el tiempo de ocio se han confundido, ¿no? Han perdido sus barreras. El WhatsApp, el Zoom, toda esta cercanía y a la vez y contradictoriamente la distancia, ¿no? de los medios digitales ha roto nuestra experiencia del tiempo, la ha desvirtuado, la ha tergiversado completamente. Vemos salir el sol, vemos cómo se va el sol una y otra vez con escasos referentes, ¿no? Y entonces nuestra experiencia del tiempo y la idea de lo productivo y el recreo, el ocio, pues se han mezclado, una mezcla muy extraña, ¿no? Por ejemplo, todos asumimos que tienes el teléfono y que tienes que atenderlo, ya. Y entonces la hora, la obligación son elementos que se han desvirtuado también. Cuando tienes la responsabilidad del magisterio, eres maestro, sobre todo de niños chiquitos, los padres asumen que tú estás pronto, expreso a responder cualquier demanda, ¿no? Entonces la vida de la casa, la vida del trabajo, la obligación, el descanso, son cosas que se han trasvasado y nos dejan muy confundidos en esta experiencia del tiempo y en todas estas cuestiones, ¿no? Que es una especie de sociología de la vida, cómo está estructurada tu vida, ¿no? Te despiertas y de un brinco ya estás en el Zoom. Entonces tu experiencia del sueño, del descanso o de las obligaciones laborales se trasvasan, se confunden, se mezclan y entonces el estrés, la vigilia, todo se trastoca, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, pues que la escuela no ha salido impune de eso. Es evidente que las interacciones que tenemos en la escuela son pautadas, estructuradas, tienen una orientación con sus momentos de clase, sus momentos de recreo. Y la interacción maestro-alumno y la interacción entre alumnos van estructurando de un modo particular la clase y nosotros podemos favorecer esa interacción con una orientación educativa. La escuela como espacio concreto, con sus ritmos institucionalizados y con sus actividades concretas, pues dependen de la unidad de todos estos factores. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues es una pantalla, el Zoom, con mediadores muy, como dice Bauman, ¿no? Muy líquidos, están, no tienen funciones específicas. Es la abuelita del otro lado con un cinto, ¿no? Pero eso no es la ayuda, ¿no? O sea, esta interacción maestro-alumno pues se ve mediada por una serie de factores irregulares, no institucionales, y entonces la efectividad de la clase pues está dominada por la errancia y el azar. A veces está el papá, a veces no está, a veces está y de mal humor. Entonces, la inconsistencia de la actividad escolar, o sea, otra manera de decirlo, la desinstitucionalización de la educación vía Zoom, pues nos va a dar resultados cuestionables. Por lo pronto y de manera muy intuitiva, insisto, por lo pronto y de manera muy intuitiva, los maestros han tendido a bajar el rasero, a cubrir, decimos, otra vez lo intuitivo, a cubrir lo básico del currículo y a ser muy sensibles, tolerantes,
a grados intolerables al reducir la exigencia escolar. Yo no digo que no hay que reducirla, estoy diciendo que se está haciendo, se está operando una serie de cambios, pero lo estamos haciendo de manera experimental. O sea, no sabemos los resultados. Lo estamos haciendo intuitivamente, lo estamos haciendo porque creemos que es lo correcto y no hay crítica detrás de esto, ¿no? No. Estoy simplemente describiendo. Estoy simplemente poniendo los materiales allí sobre la mesa para un análisis de lo que ocurre. Yo veo que la Secretaría, yo veo que el calendario de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, veo que en general el trato que se le está dando al cubrimiento, a cubrir de manera plena el currículum, y todas estas dimensiones, ¿no?, tienden a verse reducidas para responder a las condiciones que nos impone la clase a distancia. ¿Hacemos lo correcto? No lo sabemos. El maestro va a ver con el tiempo que los resultados se han visto afectados, se han visto tocados, todavía no sabemos de qué manera, y entonces empieza a reconocer en contrapartida el enorme valor que tiene la escuela, como la síntesis de esta multiplicidad de factores que ocurren en el tiempo y en el espacio. Esta interacción entre los alumnos anima, esta interacción entre los alumnos tiene un peso específico en el aprendizaje. El pautado del tiempo, el orden espacial y temporal de la actividad tiene una fuerte repercusión en la articulación mental, o sea, tiene un impacto psicológico. Y estamos aprendiendo, ahora que nos han quitado la escuela, ahora que las medidas sanitarias nos han obligado a trabajar en esas condiciones, pues estamos valorando el espacio escolar. No me refiero simplemente a la instalación, me refiero también a la instalación, me refiero a la institución en el sentido de todos estos elementos, pues, integrados como una unidad, buscando el desarrollo mental de la persona, de los niños. Que nosotros hemos ido a lo largo de siglos pensando qué es y cómo debe ser la escuela. En un momento determinado se pensó que la escuela tenía que ser andar por los pasillos, andar por los jardines, andar por la ciudad y reflexionar en la estoa, como lo hacían los estoicos, en los mercados, en las plazas, reflexionar sobre la vida común. También se pensó que en la academia, ¿no? O sea, que debía de ser un espacio con una cierta disposición arquitectónica, con una biblioteca, con una simulación, un pequeño ágora donde se reunía y se discutía en público. Y así a lo largo de siglos se pensó que el mejor lugar, la mejor forma, pues eran los hospicios, los muchachos vivían allí aislados por meses. Eran colegios, pero que recluían a los jóvenes. Y entonces se pensaba en una pedagogía que implicaba y que le daba coherencia a toda esa institución. Por cierto, si quieren saber una experiencia concreta de esa vida, pues lean Bajo la Rueda de Germán Hesse. O sea, es la escuela, ¿sí?, en un momento de la historia. No ha desaparecido del todo. Colegios muy prestigiosos siguen usando esa estructura, ¿no? Bien, hoy pensamos, como resultado de todo ese proceso histórico, de todo un debate psicopedagógico y también debatiendo en torno a la nación, el país, la república, la sociedad, desde un punto de vista laico, qué debe ser la escuela y qué productos debe darnos la escuela en términos
de un perfil psicopedagógico y de conocimientos y capacidades. La escuela es una síntesis de un proceso histórico creativo y de debate. Hay aspectos claves, ¿no?, que se tienen que dirimir en ese debate, que es la mente humana. ¿Cómo debemos de comprender a la mente y su desarrollo? ¿Cuáles son las estrategias, las técnicas, las actividades y los contenidos que deben desarrollarse en ese proceso? Y por supuesto, siempre hay un elemento de futuro. O sea, hay un momento de reproducción, pero también hay un momento de futuro, de prospección. Esto es lo que somos y aquello es lo que vamos a hacer. Un papel muy relevante, radical, el de diseñar la escuela para diseñar un nuevo país. Porque ahí estás, dice Brunner, que la escuela es la puerta de la cultura. Bueno, efectivamente, y es la puerta que te da acceso al taller donde se va creando la cultura futura, donde las ideas se van difundiendo, se van incubando y se va preparando el diseño de una realidad futura diferente. Ojo, ¿no? Ojo. Ahí se seculariza. Y el término secularizar, pues es un término muy complejo, ¿no? Es un término cargado de historia. Yo se lo dejo de tarea, analizar qué es este proceso de secularización. Es un proceso de modernización. De antemano se los digo, ¿no? No se queden solamente con el significado del diccionario. Analícenlo, investiguenlo, realmente nutran de significados ese concepto, que tiene una larga data y que es fundamental para entender, por ejemplo, el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, cuando se sustituye el viejo régimen y se crean las repúblicas bajo la égida, el peso de las ideas liberales. Que empieza un proceso de secularización de las instituciones sociales que van a conformar a los estados modernos. Y ojo, porque ahí tiene un peso muy importante la escuela, la escolarización, la alfabetización y la aparición de espacios técnicos y profesionales de educación, como los politécnicos y las universidades nacionales. Ahí tiene un papel muy relevante la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es referente universal, y también tiene un apartado importante la Universidad Autónoma de Sinaloa, como un referente esencial para entender la secularización, la modernización de todo el noroeste de la República. Cuando tú ves a la luz de la historia las instituciones, has perdido la inocencia, ¿no? Te das perfectamente cuenta que tu mente, tu forma de pensar y de interactuar con otros es resultado de un proceso histórico, del diseño que hicieron en el pasado otros, cómo nos pensaron. Se pierde completamente la inocencia y entiendes que cuando entras al aula, lo que tú vas a hacer es, aunque suene a cliché, diseñar futuros en potencia. Entonces tú vas creando las bases, vas creando y ofreciendo las herramientas que son formas de pensar, son formas de mente. Entonces tú vas construyendo la mente, no como un demiurgo, ¿no? Porque es parte de un proceso dialógico. No estás con materia inerte y le vas dando forma tú, manipulándola, porque el proceso no es unidireccional. El proceso tampoco es bidireccional. No, el proceso es dialógico. Es una dialéctica humana basada en la comunicación y el contraste y la mutua nutrición de ideas. Por eso tú cuando vas dando clases lo que tienes que hacer es generar actividades que le permitan al niño ser un buen comunicador,
ser un buen negociador y estar inscribiendo plenamente en la mente este proceso de negociación continua. Le dice el diablo al abogado en la película El abogado del diablo: estamos negociando. Y le responde el diablo: siempre estamos negociando. Efectivamente, el ser humano siempre está negociando su posición, su situación, su condición y la manera como el otro lo juzga, lo valora. El ser humano es complejo por superficial. El ser humano es complejo por superficial, porque efectivamente siempre estamos negociando el significado de las cosas y el valor de nosotros mismos frente a los demás. Nosotros estamos hechos de elementos sutiles como el prestigio, el estatus, el valor. Y el intercambio de estos elementos y la negociación es un proceso ininterrumpido. Continuamente estamos volcados sobre nosotros mismos, descubriendo e inventando quiénes somos. La identidad son elementos, pues parte de todos esos elementos dinámicos. Y mucho cuidado con que no tengas la respuesta de quién eres. Y mucho cuidado con que tengas la respuesta y la des por terminada. No, estamos abiertos al tiempo y estamos en el proceso social de vivir y de ser. Y entonces nosotros tenemos que involucrar a los niños en ese proceso de forma consciente y en el plano de las ideas. Entender perfectamente bien que el lenguaje forma parte fundamental en la definición de todas estas cuestiones. Y ojo, ¿no? Porque de lo que se trata es que en el proceso comprendan su ser humano, su condición humana. Por eso necesitamos a las matemáticas, pero también necesitamos a la historia. Necesitamos la geografía, pero también necesitamos la poesía. Porque el espacio nos define, pero también nosotros definimos el espacio en esa misma dialéctica. Necesitamos las historias que nos cuentan para contarnos a su vez quiénes somos y quiénes queremos ser. Necesitamos la literatura, necesitamos la poesía, necesitamos la fábula, porque son dimensiones del ser humano. Son dimensiones creativas, pero también son dimensiones básicas de negociación. Y así es como vamos descubriendo el valor que tenemos, que tienen las cosas. Y perdemos la inocencia. Vemos la mirada también. Observamos, o sea, juzgamos nuestra propia mirada. Nosotros hay que llevar a los niños a un nivel de reflexión no tan vertiginoso, ¿no?, como el que yo acabo de hacer, pero sí hay que llevarlos a los niños a un continuo análisis de su entorno, a hacerles ver la relación que existe entre el pasado y el presente, a hacerles ver que todo lo que está a nuestro alrededor es la obra humana, hecha con el trabajo creativo. Despertar en los niños la curiosidad por el arte es tan básico como enseñarles matemáticas. La aritmética es muy importante porque nosotros estamos volcados sobre un mundo hecho, práctico. Y entonces la matemática expresa la constancia de ese mundo, la consistencia, la geometría. Y nosotros siempre hemos anhelado la perfección, la operación mecánica de las cosas. Nos da certeza. Y así hemos construido el mundo bajo la idea de una matemática y la damos por verdad objetiva. Parte de las ideologías de nuestro mundo. Pero también el arte, la relación sutil entre dos puntos, esta armonía lúdica, móvil de las cosas y también el azar. También el azar.
la encontramos en otras dimensiones del conocimiento. A los niños hay que enseñarles teatro. Hay que enseñarles también que ellos pueden crear, contar historias, inventar. Todo esto, gracias al lenguaje. Gracias al lenguaje. Ese es el reto, es la tarea que tiene el maestro de español. O sea, el maestro tiene que ser muy ambicioso en términos de sus métodos y en términos de sus metas. Tiene que entender que está trabajando con los elementos básicos, los elementos genéticos, en el sentido de que son detonadores de la mente y la imaginación. Ojo, ¿no? Porque yo quiero compartirles un escrito que voy a leer 1 o 2 párrafos y vamos a extraer de allí algunas reflexiones y en primera instancia puede ser como un escrito que nos da pocas claves al momento de definir una actividad, una forma de actividad escolar basada en la interacción. Pero con todos estos elementos previos y con una reflexión posterior vamos a ubicar bien el escrito para ver cuánto jugo podemos sacarle. De antemano es un planteamiento que basa sus principios y sus convicciones en la idea de que la mente es resultado de la interacción colectiva, de la interacción social, de una interacción comunicativa. Y esto es básico para la escuela. Ojo, ¿no? Porque resulta muy irónico hablar de interacción cuando nos hemos deslocalizado. Y la interacción cara a cara, la interacción en diadas y triadas, pues resulta comprometida en estas condiciones. Pero bien, sin caer en la añoranza, sin hacer un análisis y ver la importancia de la escuela como un espacio humano de interacción para aprender. ¿De acuerdo? Vamos a ver permítanme localizar el texto. Ya me estoy poniendo a punto con esto. Y ya se los comparto, ¿no? Qué portada, ¿no? Yo les recomiendo ampliamente al autor. Estoy hablando del señor Wells. Yo les voy a pasar el escrito. De hecho, ya lo tiene en sus manos Navidad. Ella se los habrá pasado. No pretendo que lo hayan leído, ¿no? No, de ninguna manera. Pero ya está en sus manos. Y ahorita mismo les estoy dando muchos elementos para que se les haga familiar, para que ya reconozcan algunos elementos al momento de leer. Y entonces digan, efectivamente, esto lo señaló el maestro Luis cuando planteó, y entonces el texto te resulta más ameno, te resulta más familiar, y entonces puedes tocarlo más, palparlo. Dicen los franceses, rumiarlo, o sea, darle una lectura, 2 lecturas, entresacar un párrafo, ya hacer cosas con el texto, pues. Sacar un concepto e investigarlo. Eso es una cosa clave, ¿no? Por ejemplo, yo destaqué aquí una noción atribuida aquí claramente a Donald. Dice síntesis del desarrollo histórico cultural de Donald. Esa noción, hay una línea evolutiva descrita como si fuera una flecha del tiempo en la que se ven herramientas y formas de pensar. El desarrollo material de la cultura humana
y el desarrollo mental que le acompaña. Porque obviamente cuando nosotros en el Paleolítico trabajábamos con piedras, una cultura de la piedra, una cultura lítica, pensábamos de un modo. Y obviamente una persona que da un salto histórico y trabaja con herramientas de metal en los campos, a abrir la tierra con el arado, que ha domesticado a los animales y que ha inventado la agricultura, piensa diferente. Se le acompaña una mente, una cultura, un desarrollo histórico. Voltea y a su alrededor ve un mundo organizado de modo diferente. Y si tú das un salto y ves las fábricas, la máquina de vapor, los barcos moviéndose por los ríos, y el sueño, ¿no? La aspiración de volar, no hemos conquistado el cielo, pero entonces ves un mundo organizado y piensas de un modo diferente. Entonces, al desarrollo material de los pueblos, al desarrollo histórico de la humanidad, le responden formas de pensamiento particular. Entonces, aquí tenemos la síntesis del desarrollo histórico-cultural de Donald. Yo me quedo con eso y voy y lo investigo. Esa es una lectura productiva, es una lectura profunda. Y nosotros poco a poco, ¿sí?, vamos a llevar al niño de reconocer el sonido de las letras, que es un momento muy importante, inaugural, que se llama alfabetización, pero que no se interrumpe ahí. Nosotros vamos a llevar a los niños poco a poco a manejar esta tecnología del texto de forma más competente, de forma más productiva. Y ojo, porque es un asunto cansado, es un asunto complejo, pero es menos complejo en un mundo de lectores. ¿Por qué razón es menos complejo en un mundo de lectores? ¿Por qué resulta tan natural en un contexto alfabetizado, con personas escolarizadas que leen cotidianamente, la aparición de nuevos lectores? Porque el libro se vive, porque el libro se discute, porque el libro es una tecnología presente en las discusiones cotidianas. Si tú hablas de Ulises, si tú hablas de Germán Gess y te retrotraes y traes a Cortázar y los niños empiezan a leer, ¿sí?, los cuentos breves de Cortázar, complejos, hermosos, es un mundo, es un medio ambiente. Entonces el maestro que vive en una sociedad a medio camino entre la alfabetización y el analfabetismo, donde la sociedad no lee y donde los políticos mantienen un nivel de discusión muy pobre y los medios de comunicación atentan contra la cultura deliberadamente y los periodistas mienten, bueno, pues lo que tiene que hacer el maestro es diseñar. El maestro tiene que hacerse de ardides, un ardid. Apunten las palabras que no comprendan. Ardid, un artilugio, ¿sí?, para crear un microcosmos, un ambiente compartido en el aula que le dé centralidad a los libros. En cada clase, una pequeña biblioteca. Todas las actividades se cierran con una lectura grupal. A los padres se les invita para hacer una pequeña lectura en el grupo. Y entonces darle centralidad al libro, porque el libro es la muestra más generosa, la tecnología más generosa inventada por el ser humano. El libro es una dación en el sentido cristiano del término. Es una dación, es una renunciación
y ofrecérsela al semejante, de conocimiento, de esfuerzo, de ideas que se van incubando y van eclosionando en la mente del escritor y que se te ofrece para pensar. Ojo, horas de reflexión, horas de trabajo sintetizadas y regaladas a la persona, a la sociedad. Es un esfuerzo inaudito de reflexión. Ayer discutía con un necio que decía que la filosofía no importaba. Y le dije, mira, no importa que estás filosofando. Eres nihilista. Tú supones que las ideas no importan y que incluso estorban en la realidad, porque concibes que las ideas pertenecen a un plano de la realidad inútil y que la realidad se vale por sí misma. Y esto no es así. Las ideas y la realidad confluyen creativamente y le dan su orden, la orquestan, le dan dirección. Las ideas son vicarias de la acción, como dice Brunner. O sea que van normando, van guiando. Pues eso hacen los libros, eso hacen las lecturas. Dirigen tu mente, centran tu mente y la nutren de reflexiones. Pero es un objeto humano. Son reflexiones de otras personas. Son debates de otros contextos que vienen y enriquecen tu propio contexto y tus propios debates. Hay debates universales. Hay debates universales. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos ser? Necesitamos a otros, a otras épocas, a otros momentos históricos para vernos a nosotros mismos. Si no, estamos viéndonos el ombligo y pensamos, como el señor Obama en Estados Unidos, que somos excepcionales. Pues somos excepcionales como son excepcionales en Tombuctú o en Río de Janeiro o en Panamá. Ellos también son excepcionales a su modo. No. La lectura te hace humilde. Tener la perspectiva de otros seres humanos te hace conmiserarte de la brevedad de la existencia. Y entonces nosotros tenemos que llevar a los niños a ese pequeño ambiente a debatir, a quitarse el miedo por la lectura, a quitarle el velo, ¿no? De que es aburrida la lectura. Y entonces crear un microcosmos donde cobre toda su centralidad el libro. En los espacios escolarizados, las sociedades que debaten en torno a las ideas crean lectores y muchos de forma natural. Nosotros necesitamos como maestros crear, vamos a crear artificialmente esos ambientes en la escuela. Pero ojo, tenemos que ser lectores. Tenemos que ser lectores. Está esa condición sine qua non, sin la cual no puedes invitar a otros, animar a otros, entusiasmarlos, si tú mismo no eres lector. Ojo, ¿no? Porque hemos sido víctimas de una pseudocultura banal que ha conquistado la mente del mexicano y que parte de la idea de que el libro es inútil, de que el libro es aburrido y de que la lectura es cansada, ¿sí? Y que ser sabiondo, ser inteligente y cerebrito es cosa de risa. Y entonces hemos caído víctimas en nuestra absoluta ignorancia, hemos caído víctimas de esa pseudocultura que es un peso, es un fardo muy pesado
es un óbice, o sea, es un obstáculo que nos impide dar el primer paso hacia la lectura. Nosotros mismos como maestros tenemos que hacer un ardid para empezar a ser lectores. Y el primer ardid para empezar a ser lectores es comprender. Es darte cuenta que comprendes. Es darte cuenta que lees un párrafo y que tienes una idea. Captaste la comunicación, el contenido lo captaste. Tuviste un encuentro feliz con el texto y continúas el siguiente párrafo. Y entonces, en este encuentro feliz con las ideas, te animas a continuar con textos breves. Con textos breves. No se vayan a leer La montaña mágica de Thomas Mann. O sea, poco a poco. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Y ahí cobra mucha relevancia las historias breves, como el cuento y el relato. Hay que leer a Kerouac, ¿sí? A Jack Kerouac, con historias cortas y muy transparentes, muy llanas, muy directas, porque él tenía el método de la escritura automática. Rápido lo que iba saliendo, después lo pulía, ¿no? ¿Sí? Pero encuentras una lectura muy amena, muy directa, muy llana, que es una de las grandes virtudes del pueblo estadounidense, del pueblo norteamericano. Son excepcionales, como cualquier otro pueblo es excepcional. Y hay que reconocer a los escritores, a los literatos norteamericanos. Yo les recomiendo a Jack Kerouac, pero hay otros muchos. Yo creo que todos deberíamos de leer a Herman Melville, que es un ser universal, es una mente brillante, es un hombre increíble, ¿no? Un humanista neto. Entonces hay que leer poco a poco, ir escalando, ¿de acuerdo? Hay que leer a Esopo, hay que leer las fábulas y captarlas, rumiarlas una y otra vez. Porque es esa búsqueda del sentido, ese encuentro con las ideas, las que te hacen lector. De otra manera vas cuesta arriba, es muy cansado, farragoso, agotador. Si vas en busca del sentido con artículos breves, la mente, perdónenme, la mente busca esa articulación, busca ese orden, busca esos encuentros. Y entonces vas a empezar a leer más. Tus cuotas de lectura se van a hacer mayores. Entonces, cuando has encontrado el sentido en la lectura, ojo, quieres compartirlo, quieres decirle a los demás lo que has encontrado. Imagínense que Ibn Battuta se hubiera quedado callado. Y dices, oye, pues si conocí Irak, conocí la India, viajé hasta China, regreso y me quedo callado, pues no, voy a contar mi historia. Pues así son los lectores, son pequeños Ibn Battuta. Son pequeños Ibn Battuta que cuentan sus historias. Imagínense que Marco Polo regresa y se queda callado. Pues no, los lectores son pequeños Marco Polos. Regresan con sus historias y las cuentan. Buscan que otros viajen sus historias, pues que las viajen otros, que las exploren otros con la imaginación. Y entonces es así como un lector pues cobra un peso específico en su entorno, generando a otros lectores potenciales al comunicar la emoción, su emoción por el encuentro de sentido. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y volvemos con la lectura de este texto. Vamos a continuar. Comparto el artículo. Como les decía, yo entresaco algunas ideas aquí al leer
cada uno de los párrafos. Me interesa tocar pocos párrafos porque la lectura está en sus manos, ¿no? El señor Gordon Wells es uno de los continuadores de las ideas del psicólogo soviético Lev Seminovich Vygotsky. Un planteamiento muy interesante, ¿no? No dogmático, no dogmático, en el sentido doctrinal, en el sentido de hacer grandes citas de Carlos Marx y no entender el método, no entender la forma de hacer un análisis dialéctico y sobre todo materialista e histórico de una cuestión. No, es un marxista, yo pienso que comprendió, que se compenetró de las ideas del materialismo histórico y esto lo traduce al mundo de la psicología y la lleva con un ánimo científico. ¿De acuerdo? Y entonces, para entender plenamente las ideas de Gordon Wells, ojo, ¿no? Yo no he dicho que no se puede entender a Gordon Wells si tú no has leído a Vygotsky. No. Se planta sobre sus propios pies, ¿no? Pero sin embargo, para penetrar profundamente en sus ideas, sí es necesario haber leído a Lev Seminovich Vygotsky, comprender sus planteamientos tal como los hizo en Pensamiento y Lenguaje. Hay 9 tomos de sus obras escogidas en Editorial Visor. No sé si se puedan conseguir todavía, yo creo que sí. Y ojo, también hay obras fundamentales de Vygotsky como Psicología del Arte, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que es un ensayo muy interesante, muy interesante. Ahí se habla de forma muy concreta sobre la zona de desarrollo próximo. Y ojo, podríamos avanzar, profundizar en la cuestión. No puedes entender a Vygotsky si no has leído a Marx. Claro, él también se planta sobre sus propios pies. Tiene sus puntos de equilibrio independiente, pero para penetrar profundamente en sus ideas y comprenderlas plenamente, hay que leer a Carlos Marx. O sea, son momentos de una discusión muy importante en torno a lo que les comenté, qué es la mente humana, qué es el ser humano, qué es el ser humano y sus ideas en relación con su contexto social y qué es la sociedad relacionada con el proceso histórico formativo de los pueblos. Entonces te vas a dar cuenta de que la mente es una síntesis histórico-cultural. ¿Y cómo se llega a esa síntesis? Con el proceso de interacción social. Es la forma como la sociedad crea personas. Cómo la sociedad crea individuos. Cómo crea perspectivas, conciencias. Y entonces, sin embargo, si nosotros entramos, abrimos la puerta y entramos al conocimiento de los libros del señor Gordon Wells, es también una puerta principal. Vamos a encontrar cosas muy interesantes en torno a la noción de lo dialógico, ojo, y su importancia en el desarrollo de la mente del niño en los contextos escolares. Ya lo van a entender, ¿de acuerdo? Dice, fundamentos del aprendizaje dialógico. Entiéndase diálogo. Es algo más complejo que eso, pero empecemos por el concepto más familiar de diálogo. Cuando nosotros dialogamos con otro, ponemos sobre la mesa nuestras ideas, que son una síntesis de las ideas que hemos venido haciendo acopio en nuestras interacciones cotidianas con otros. Aunque parezcan nuestras, son de propiedad pública. Nosotros le damos una forma a una propiedad pública.
Y cuando hablamos con otro, pasa lo mismo. Él pone sobre la mesa su perspectiva, la forma que le ha dado a las ideas públicas de las que ha hecho acopio. Estas ideas no se pone una sobre la otra. No, no, no. Se nutren mutuamente e impactan y se permea en la mente de ambos. Y entonces nace un tercer individuo, vamos a decir, una tercera perspectiva, que es la visión de los dos, nutridas dialécticamente, dialógicamente. Y entonces lo dialógico rebasa completamente el esquema del emisor, ¿sí? Y el receptor y el medio, que es una visión, pues, ¿cómo decirlo? Una visión técnica, limitada, pero técnica de la comunicación humana. Entonces, el señor Gordon Wells toma el concepto de dialógico para entender las dinámicas de la comunicación y la forma como la comunicación va incidiendo en la forma de pensar. Y esto, hay un espacio por excelencia donde esto sucede, porque el maestro lo organiza deliberadamente, porque la institución escolar anima cotidianamente a que estos encuentros de diálogo se susciten en torno al conocimiento. Hablo de la escuela, pues. Dice, como Vygotsky insistentemente precisó, el aprendizaje conduce el desarrollo y la instrucción debería estar organizada para ayudar a este proceso. El aprendizaje conduce el desarrollo, que es una noción básica de Vygotsky que antepone los procesos sociales a los procesos naturales. Los procesos sociales superan a los procesos de maduración y entonces hay que anteponer el proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo al proceso de crecimiento y maduración, porque el desarrollo humano no es biológico, es genuinamente sociocultural. ¿De acuerdo? La instrucción es solo útil cuando se mueve delante del desarrollo. Ojo, cuando por encima de la maduración, nosotros en la escuela vamos animando el despertar de herramientas psicológicas que tienen su origen no en el universo biológico, sino en el universo cultural humano. Cuando esto ocurre, impulsa o despierta toda una serie de funciones que están en estado de maduración latente en la zona de desarrollo próximo. Ahí están, en la simiente, están en potencia y es la actividad escolar la que los detona, la que finalmente les da su estructura y la que les da su naturaleza, como herramientas psicológicas que inciden y le dan estructura a la mente humana. La pregunta central para la escolarización debe, por lo tanto, ser cómo ofrecer instrucción que sea relevante para las trayectorias de desarrollo de los alumnos y que de manera adecuada se sitúe dentro de su zona de desarrollo próximo. ¿Cómo encuentras el momento, el punto en la trayectoria de desarrollo del niño en la que se encuentra efectivamente? Y cómo tú puedes, a partir de ese punto, incidir en la trayectoria futura. Ojo, ¿no? Ojo, porque se trata de animarla, impulsarla, jalarla. Y entonces se trata, siguen viendo la lectura, ¿verdad? Porque hice un movimiento aquí raro. Para quitar WhatsApp me tenía harto. Tú tratas de generar esos despertares. No son ni naturales ni son espontáneos. Tú los vas generando deliberadamente cuando ya están allí en potencia y tú los traes a la realidad.
con la actividad escolar. Ojo, porque yo les he comentado ya en el pasado que el contenido es un pretexto, que lo importante es cómo los contenidos te dan ocasión para desarrollar procesos de reflexión, procesos de inferencia. Ojo con esto, ¿no? Junto a esta zona de desarrollo próximo, una segunda pregunta es cómo proporcionar ayuda a los alumnos individuales para que su aprendizaje les permita, de hecho, avanzar en su desarrollo. Ojo, ¿no? Dónde los niños se encuentran y cómo tú puedes ir provocando un desarrollo mayor con la actividad. Y hay otra cuestión fundamental: cómo ayudar a los niños que se encuentran rezagados en el proceso. Son cuestiones escolares por excelencia, son cuestiones pedagógicas. Procurando proporcionar respuesta a estas preguntas, el concepto de actividad guiada, junto con el de recapitulación de la secuencia de desarrollo de los modos de conocimiento, puede ofrecer un comienzo útil. Dice, frente a la necesidad, a la diversidad del salón, unos niños se encuentran más adelantados, otros presentan cierto retraso o rezago. La necesidad de orquestar la clase para que cubra las necesidades de un niño y de otro en la diversidad de todo salón. La noción que nos puede servir de ayuda, dice el autor, es la actividad guiada. Uno se quiere jalar los pelos y decir qué es esto de actividad guiada. Es la ayuda, es la asistencia que nosotros hacemos cotidianamente como maestros, reduciendo la complejidad de la tarea o buscando variantes de la tarea, de tal manera que vayamos a la búsqueda de la mente del niño y lo pongamos en el encuentro que les señalé en relación con la lectura. Que el niño comprenda no implica que transite por un solo camino, que sea el único, el mejor. Siempre hay que tener esta mente estratégica al momento de planear y al momento de desarrollar nuestra clase, y tener planes emergentes que te permitan modular y cambiar, que no es lo mismo, la tarea para que el niño pueda ir al encuentro de ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué es la actividad guiada? Pues esto que les estoy describiendo. La manera como el maestro calcula, tantea, registra el momento de desarrollo en que se encuentra su alumno y acerca la tarea y lo va asistiendo para que pueda emprenderla. ¿Cómo lo asiste? Hay muchas estrategias, hay muchas técnicas. Disponerse, ayudarlo es básico, ¿no? Acercarte con él, hacerle preguntas exploratorias, comprender sus dificultades para abordar la tarea y empezar a simplificarla, a replantearla. Ojo, ¿no? Porque tenemos una adoración de la simplificación que es equivocada. No. A reenfocarla, a plantear otra perspectiva, a exponerlo de otro modo. ¿Está bien? Entonces tú estás guiando a la mente del niño, la estás guiando, la estás reorientando para que pueda tocar con sentido, para que pueda comprender, para que pueda atrapar el significado de la actividad. Y esto es una labor constante. Es que ahí empieza de manera genuina la enseñanza. Cuando tú estás guiando, auxiliando, asistiendo a la comprensión del alumno, considerando su muy particular situación en el proceso. Si tú das la instrucción y dices, bueno, ahí arréglenselo ustedes, estás privando al niño de esa asistencia, no estás educando. Y ojo, porque en la desesperación, la exasperación, etcétera, etcétera, el maestro puede decir frustrado ese tipo de cosas, pero entiende perfectamente bien que su labor y el compromiso ético es ayudar. Y ahí empieza verdaderamente el trabajo educativo.
Cuando tú te acercas, exploras y replanteas para que el niño tenga ese encuentro eureka. Dice, los niños cuando ingresan en la escuela han dominado en gran parte los modos de conocimiento asociados con la acción, el gesto y el habla. Lo que ahora necesitan es un aprendizaje de los modos de conocimiento asociado con el lenguaje escrito y de las distintas clases de representación simbólica que derivan de él, matemática, científica, musical, etc. Los niños ya saben hablar, los niños se comunican y demandan de manera muy efectiva, los niños interactúan con otros, hablan y escuchan a los adultos, han aprendido muchas cosas. ¿Qué es lo que les falta? Desarrollar esas modalidades de la mente muy particulares que derivan de la escritura y la lectura y los contenidos del conocimiento formal, que derivan en formas de la mente muy particular, que llamamos procesos psicológicos superiores. ¿Cómo los vamos a ayudar a hacer este trance? ¿Cómo los vamos a ayudar? Pues ahí hay que pensar estratégicamente la actividad escolar. Dice, es decir, necesitan aprenderlos para usar estas formas de representación como herramienta para la deliberación mediada. La deliberación mediada, la comunicación, ¿de acuerdo? Mediada, la comunicación reflexiva y el pensamiento. O sea, que los niños en la escuela tienen que hacer del lenguaje, escrito o hablado, la herramienta fundamental para pensar. Allí en la escuela tiene que hacerse un uso instrumental del lenguaje para exponer, para aclarar, para preguntar, para pensar. Hay que animar a los niños a hacer un uso del lenguaje hablado y escrito para pensar juntos. Por eso les digo, el contenido es un pretexto. El aprendizaje es indirecto. Lo importante es ir desarrollando procesos de reflexión. Y entonces el espacio del salón de clase tiene que ser rico en ese tipo de interacciones. Continúo. Y para apropiarse de los diferentes dominios de conocimiento teórico que han sido construidos acumulativamente por las generaciones previas con la ayuda de las ventajas que confieren esos sistemas de memoria externa. Se los traduzco. Hay que enseñarles el conocimiento formal, bajo la forma de las letras, los colores, las formas geométricas, los espacios de convivencia, las normas, la estructura de la familia, rudimentos de conocimiento histórico y del medio. Hablo de los primeros años. Cada año tiene sus retos. Tiene sus retos y su consolidación. Y entonces nosotros cuando nos vamos situando en el año al que vamos a dar clases, preparatoria, secundaria, primaria menor, primaria mayor, tenemos que conocer los contenidos, pero sobre todo tenemos que conocer el perfil psicológico de nuestros alumnos. Tenemos que saber psicología educativa. Ojo, ¿no? En pensamiento y lenguaje tienen una descripción amplia de la mente según la edad y según los contextos a los que se enfrenta el niño, el adolescente, el joven, el hombre, bien pautada. Entonces hay que conocer los perfiles generales de la edad. Ojo, ¿no? No quiero decir que la forma de la mente corresponde a la edad. Yo no he dicho tal cosa. No. Corresponde más al contexto y a la naturaleza de la interacción que tienes en tu contexto que a la edad. Pero sin duda hay ciertos perfiles
Hay ciertos perfiles que condicionan, que están ahí latentes y hay que conocerlos para trabajar con coherencia en clase. Los contenidos, los procesos y las estrategias pertinentes. Ojo con esto, ¿no? En pensamiento y lenguaje, ahí hay una descripción muy interesante, así como Piaget tiene su descripción en torno a las etapas. Bueno, Vygotsky tiene una descripción muy particular, diametralmente opuesta, aunque corresponden ciertos perfiles obvios. ¿Sí? Hay que conocer los dos. Hay que conocer los dos, por supuesto. Conocer es fundamental. Dice, la recapitulación del desarrollo histórico-cultural se refiere a los conocimientos formales. Obviamente son una recapitulación del desarrollo histórico-cultural. Nosotros no hemos vuelto a pensar el pi o las tablas de multiplicar. Los árabes ya nos dispensaron de eso. Reflexionaron, los egipcios ya reflexionaron sobre la naturaleza del número. ¿De acuerdo? Los mayas ya hicieron su aportación. Entonces, el conocimiento es una recapitulación del desarrollo histórico-cultural. Pasteur ya nos dio su conocimiento en torno al mundo microscópico. Y entonces, nosotros recapitulamos el desarrollo histórico bajo la forma del conocimiento. Dice, la recapitulación del desarrollo histórico-cultural orienta la trayectoria a largo plazo para la educación formal en la escuela y en otras instituciones, pero incluso más importante para procurar responder la pregunta central presentada arriba es determinar los procedimientos efectivos para organizar los pequeños pasos que configuran las lecciones, las unidades curriculares y los programas anuales a lo largo de esta trayectoria. Basándonos en las ideas presentadas en la sección anterior, dos principios parecen en sí mismos evidentes. Ojo con esos dos principios, porque es la clave de esta clase. En primer lugar, los encuentros educativos necesitan, para estar organizados, ser actividades conjuntas, en las que todos los participantes contribuyen a las metas convenidas con lo mejor de sus habilidades. Esta forma del ágora, en la que todos participan, preguntan, cuestionan, hacen una precisión, un aporte, es muy valioso. No es simplemente una actividad que vale un punto. Perfecto, pero hay que entender el trasfondo psicológico de la cuestión. Es muy importante que el niño tenga estos contactos, tenga estas interacciones, porque tiene una repercusión muy relevante en la forma de pensar, en la forma como el niño va a ir estructurando su conocimiento, en la diversidad abigarrada de la propia comunicación humana. Atiende a lo que dicen otros compañeros, se anima a plantear su perspectiva personal y después viene una síntesis acerca de lo que se ha aprendido. Esta naturaleza social de la comunicación se vuelve una forma de conciencia y el niño a ella asiste cuando necesita recordar. Ese diálogo social se vuelve un diálogo personal. Entonces dice Gordon Wells, es muy importante que la actividad guiada derive, se nutra y consista en una interacción grupal en torno a lo que se va a conocer. Que esta naturaleza de debate subsista en el aula. Que toda opinión sea bienvenida porque abona la comprensión general de los niños. Ojo, ¿no? Hay que animarlos, hay que acostumbrarlos y hay que hacer
que eso sea el ambiente escolar, esa interacción. Vamos sobre el segundo punto. Y en segundo lugar, debe convertirse en norma dar y recibir ayuda por parte de cada participante. Por parte de cada participante. Ayuda, asistencia, ubicar dónde se encuentra en la tarea, en el proceso, otro. Y hablar, despejar dudas, animarlo. Ojo, ¿no? Porque es entre iguales. La ayuda del maestro es importante y la ayuda entre pares también. Hay que animar a los niños a ayudarse, a asistirse mutuamente, a despejar sus dudas, interactuar creativamente para resolver problemas. Eso es algo radical. Una de las implicaciones, dice el autor, de estos dos principios es que no puede haber formas universales mejores para participar en algún aspecto del currículum, puesto que cada clase varía en las experiencias e intereses que sus miembros aportan y en los valores y prácticas aprendidos culturalmente que motivan y dirigen su implicación con el nuevo conocimiento y con las habilidades que están esperando dominar. Como les he dicho, no hay una forma de aprender. La forma de aprender es diversa. Y por eso las teorías convertidas en una práctica pedagógica o en una didáctica o en una batería de actividades, hay que usarlas. En el sentido más vulgar del término. Hay que usarlas todas porque no hay una forma correcta, universalmente válida de aprender. Hay que desplegar un abanico, una batería de actividades para abrir muchos caminos al aprendizaje. De igual modo, tenemos que hacer un ambiente rico de interacciones porque no hay un modo de comprender. Hay una miríada, una diversidad de formas de enfocar la realidad. Entonces, cuando nosotros damos nuestro aporte, efectivamente enriquecemos, acrecentamos y generamos el debate en el contexto escolar. Y hay que buscarlo, hay que alentarlo, ¿de acuerdo? Aunque siempre es importante reconocer, valorar y construir sobre las experiencias previas de los alumnos, ha llegado a ser incluso más necesario a medida que la migración, tanto inter como intrapaíses, ha aumentado significativamente, ya que las diferentes etnias, clases y religiones en las comunidades han dado lugar a su vez a comunidades de escuela y aulas cada vez más diversas. Y esta diversidad es incluso mayor donde una proporción sustancial de alumnos está aprendiendo la lengua de clase como una segunda lengua y subsiguiente. Tal diversidad en el bagaje cultural y en la experiencia previa es generalmente visto como un problema que necesita ser superado en países donde los diseñadores del currículum apuntan a estandarizar la instrucción para alcanzar idénticos resultados para todos los estudiantes. Ojo en torno a la diversidad del salón. Nosotros hablamos no de la diversidad cultural, la diversidad de los orígenes nacionales y culturales de nuestros alumnos. En Europa, en Estados Unidos, la diversidad es enorme. Nosotros tenemos que enfocar la cuestión como la diversidad de niveles, de procesos, y hay que hacerlo jugar a nuestro favor. Esa diversidad siempre nos da la oportunidad de hacer un feedback, de hacer un regreso y animar, ayudar a los que van un poquito más rezagados a ponerse al día. Nos da la oportunidad de hacer que los que van más avanzados ayuden, asistan a los compañeros, se vuelvan pequeñas guías, pequeños tutores dentro del salón. Y esto siempre anima a los niños a desarrollar
su solidaridad. Tiene una fuerte repercusión. Continúo. Sin embargo, cuando las diferencias entre personas en términos de experiencia, valores y prácticas son reconocidas como normales y deseables, esta diversidad puede convertirse en una ventaja en la clase, ya que las prácticas y puntos de vista alternativos que afloran pueden enriquecer la comunidad de clase y conducir a discusiones valiosas en las que las creencias dadas por sentadas sean modificadas y se alcance una comprensión más profunda de los puntos considerados. Esta diversidad, esta orografía diversa de mentes que sucede en el salón, siempre supone una riqueza invaluable al momento de interactuar. No sucede lo mismo cuando pensamos igual. Siempre hay maneras tentativas de enfocar o reenfocar la realidad para tener una buena discusión productiva. Sin embargo, los niños más espontáneos como son, pueden plantear de manera sincera sus creencias, sus ideas, sus conocimientos y animar a una discusión productiva. Hay que organizar el salón con esos fines y entender que esta diversidad es consustancial al ser humano, ¿no? En este contexto, he encontrado de ayuda a pensar en el aprendizaje basado en la escuela en términos de una espiral del conocimiento, donde el resultado esperado con cada giro de la espiral es una mayor comprensión. O sea, cuando tú tienes contacto con otra mente, cuando entras en un contacto creativo con la opinión de otro, te ves obligado, bueno, primero te ves tentado a imponerte, ¿no? Pero poco a poco, al escuchar con atención, al estar abierto a otras perspectivas, comienzas a replantear tus puntos de vista o incluso a sentarte en tus puntos de vista porque te has obligado a plantearlos públicamente. En el contexto escolar esto es muy importante. Ojo, porque en el momento de la síntesis tenemos que plantear el panorama general y todo esto se vuelve un capital. Todo el proceso de escuchar, de participar, de sintetizar, de hacer público lo que nosotros fuimos haciendo por escrito como una relatoría. Son técnicas, pues. Todo esto se vuelca y se vuelve un capital mental. Es parte de la riqueza que vamos obteniendo con este tipo de actividades así planteadas. Ojo con las 3 fases que nos plantea el señor Gordon Wells. Es la conclusión de su planteamiento basado en un principio dialógico de la actividad escolar. Dice, en la primera fase, cuando la clase se embarca en un nuevo aspecto del currículum, vas a abordar un nuevo conocimiento, es importante animar a los alumnos a compartir sus experiencias previas, ya que, como las investigaciones en campos muy diferentes han demostrado, por ejemplo, Freire, Piaget, Rosenblatt, Vygotsky, casi nadie, esas experiencias proporcionan el punto de partida para su aprendizaje, sean o no reconocidas públicamente. Descubriendo lo que los estudiantes ya saben y aquello que les interesa explorar con más detalle, el profesor puede también planificar la unidad en cooperación con los alumnos. Esto les resulta más familiar, lo de los conocimientos previos, y es básico para arrancar el conocimiento nuevo, porque hay un diálogo efectivamente entre lo que sabemos y lo que estamos por aprender. Si lo exponemos en público, estaremos en mayor control de los resultados. ¿Qué pensaba? ¿Qué creía? ¿Qué conocía? ¿Y qué conozco? ¿Qué he aprendido? Cuando haces todo esto explícito, tu mente se desarrolla. ¿Por qué? Porque aprendes a comprender, a conocer la forma como tu mente va desarrollándose. No quiero adelantarme, porque en la tercera fase dice una cosa muy interesante sobre esto, ¿no? La consecuencia última de hacer
público los procesos mentales. La segunda fase de la espiral conlleva a varios acercamientos a la nueva información. Acercamientos, son como tientos, como pruebas. Mediante la explicación del profesor, a través de materiales impresos o medios audiovisuales, o en la forma de feedback de las propias acciones e investigaciones de los alumnos. Estos acercamientos son la propia actividad. Una actividad previa donde conoces, donde se hace público lo que conocen los alumnos, donde una opinión y otra se retroalimentan y se ponen en la mesa y se disponen como un conocimiento previo que puede servirles de base a otros alumnos, y empieza entonces la actividad, este acercamiento, esta prueba, este ensayo, poco a poco, en la forma de una variedad infinita de actividades que nosotros podemos preparar. Ojo, es importante reconocer, sin embargo, que la recepción de la nueva información no asegura en sí misma un aumento de la comprensión. A este primer acercamiento con la información le faltan pasos posteriores. Es una pieza clave, pero no por el hecho de decir yo, hablar de Gordon Wells y de la organización dialógica de la clase, ha acontecido en la mente mágicamente y se comprende. Ese primer acercamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que viene? Una organización insistente, consistente, sistemática de la actividad, para que esto quede comprendido, quede asentado y se convierta en el recurso para posteriores actividades. Es un proceso. Para que esto ocurra, la nueva información debe articularse con la comprensión existente y con la experiencia previa relevante, para ser después puesta a prueba mediante la acción en el mundo. Ojo con los momentos. Es importante que recibas la información, que la contrastes con la información que tú ya posees, que entres en contacto con el conocimiento nuevo, que leas, que hagas una síntesis, que llenes un cuestionario, que hagas una investigación, pero hay otros momentos posteriores que tienen que ver con la evaluación de tus propios procesos. Que hagas una síntesis, ¿sí? Que hagas un balance, quiero decir, y que pongas a prueba lo que has aprendido. Ojo, son procesos pautados muy importantes para la apropiación. Son conceptos que ustedes ya poseen y que es muy importante que los visualicen como momentos de la actividad escolar. La exposición es básica, escuchar a tus alumnos lo que saben es básico, y después es necesario un feedback, y después es necesario una actividad que ponga a prueba lo que se conoce, y después es necesario que registres lo que no ha quedado suficientemente claro entre quienes sí, entre quienes no, quienes necesitan un auxilio. Y esto es el ritual de la escuela, el ritual cotidiano. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues generando aproximaciones, generando interacciones. Estás evaluando y estás replanteando, reenfocando la actividad para que finalmente sea internalizada y apropiada por el alumno. Es un proceso complejo, altamente complejo, porque si el mundo de allá afuera, el mundo cotidiano, espera esos conocimientos del niño y los evalúa, el niño va a aprender. Eso va a ser su ambiente natural. Pero si el niño va a un contexto desorganizado, que no espera el aprendizaje del niño, que no evalúa ni interactúa, ese conocimiento tendrá un déficit. Y todos los días,
casi tendrás que volver a empezar. Ojo, ¿no? Por eso es importante la comunicación coherente que tenga el salón de clases con el contexto familiar del niño. Bueno, también es importante generar un ambiente, un microcosmos, una complicidad en el salón de clase. Entonces, es importante las interacciones que hay entre la escuela y la familia, entre el aula y la vida cotidiana. Pero también es importante que el maestro trace una estrategia anual, trace un plan ambicioso para ir generando un ambiente que sea autónomo, o sea, que al margen de las cuestiones que sucedan en casa, se genere desarrollo intelectual en los niños. Al margen de que el papá no lea, al margen de que el papá no lo asista, no le pregunte, no lo anime, de que haya un contexto familiar poco estimulante, pues de que el contexto escolar sí lo sea, que sí sea un espacio rico en interacciones, que sí genere nuevos lectores y que anime a los niños a pensar en voz alta. Pensar en voz alta es dar tu opinión y enriquecer tu visión de las cosas con la opinión de otros. Y esa es la clave del planteamiento dialógico del señor Gordon Wells. Está basado en el principio, ¿sí?, de que la mente se desarrolla en los contextos sociales interactuando con otros, en el plano comunicativo y también en el plano práctico, haciendo cosas con otros. Ojo, ¿no? Solo por insistir, es importante y ojo, es importante animar a los padres a que sean coherentes, consustanciales al trabajo de la escuela. Pero también es importante que el maestro estructure de tal modo su clase, su entorno de trabajo, para que resista a los embates o a la pobreza cultural de los contextos cotidianos de los niños. O sea, los contextos culturales más amplios no pueden condenar al niño, a no aprender. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que animar a los niños y darles un contexto particular, articulado y que goce de cierta autonomía que corresponde a la naturaleza institucional de la escuela, por supuesto. No podemos caer en la trampa, pues, decir es que el papá no ayuda, es que el papá no lee, es que el papá no anima al niño a estudiar. Entonces tengo que redoblar mis esfuerzos en la escuela, porque no puedo condenar al niño a no saber. Entonces la escuela interactúa con los contextos, pero no se condena por los contextos sociales más amplios. Tiene un trabajo intrínseco, tiene una dinámica intrínseca, que hay que conocer el concepto de lo intrínseco, ¿sí? También tiene cierta naturaleza autopoiética, o sea, como si se bastara así sola, como si, es un planteamiento filosófico importante, como si, y entonces ser coherentes en nuestro trabajo. Es muy importante que sincrónica y diacrónicamente el trabajo sea coherente para poder resistir los embates de una sociedad desescolarizada e ignorante que atenta contra el conocimiento. Animar a los niños a participar, a pensar juntos, a trabajar y a escuchar atentos sin desacreditar las visiones de otros. Es importantísimo, sobre todo en sociedades donde reina la intolerancia. Es muy importante, la escuela es liberadora en ese sentido. Saca a los niños de su contexto y les da muestras de otro nivel de interacción respetuoso con los demás. Esto tiene un impacto muy fuerte en las personas. Ojo, ¿no? Compartimos el texto y vamos a las conclusiones. Dice, finalmente, ojo con la etapa final,
Para consolidar las nuevas comprensiones obtenidas, es valioso para la clase completa reflexionar juntos sobre lo que han aprendido y sobre el proceso de construcción de conocimiento en el que han participado, sobre las implicaciones que la nueva comprensión tiene para sus propias acciones, tanto fuera como dentro de clase, y sobre las preguntas importantes a las que ellos deben ahora dirigir sus investigaciones futuras. Ojo, hay que hacer la síntesis, hay que hacer la relatoría, hay que escribir en el pizarrón, hay que reflexionar juntos y hacer todo el mapeo, todo el balance, porque lo que importa es observar el proceso juntos. Esto es importantísimo y de importancia radical para la forma de pensar al futuro de nuestros alumnos. En otras palabras, la fase final en el ciclo implica a la comunidad en un acercamiento meta. ¿Qué es esto de acercamiento meta? Ojo, ¿no? La pauta le llama la atención sobre este prefijo meta. Es un acercamiento que hace una observación general y que, perdiendo la inocencia, ve las partes de un proceso. Es como pensar el pensamiento, es como ver la observación, conocer la mirada, es como hablar acerca del habla, es como vivir dos veces un proceso. Uno haciéndolo y otro reflexionando sobre lo que hemos hecho. Eso es un proceso auténticamente humano, reflexivo. ¿Qué significa este acercamiento meta? Es decir, en la adopción de una perspectiva metacognitiva sobre su propio aprendizaje, que a lo largo de miles de años probablemente ha jugado un importante papel en el desarrollo de cada modo de conocimiento presentado en la síntesis del desarrollo histórico-cultural de Donald. Esta reflexión, esta consideración de segundo grado de lo que hemos reflexionado, esta evaluación de nuestro propio proceso de conocimiento es clave para el desarrollo cultural de los pueblos y hay que hacerlo en la escuela. Después de la exposición, después de la actividad, hacer el balance de lo que sabíamos, de lo que sabemos y de cómo llegamos a ese punto del conocimiento. Entender junto con los niños que la lectura nos permitió conocer 1, 2, 3 conceptos a los que abocamos nuestra reflexión, que las interacciones, los comentarios de ciertos compañeros nutrieron nuestro conocimiento de esos conceptos y que después trabajamos con ellos en una actividad concreta, con un cuestionario, con una investigación, y que en otro libro encontramos otros significados. Conocer ese proceso es liberador, tiene un impacto muy importante, porque entonces va a darle herramientas al niño, ahora sí, para aprender por cuenta propia. Ahora sí. El proceso de la autonomía es un proceso muy largo, muy complejo, que implica la apropiación no solamente de conocimientos, implica la apropiación y la internalización de actividades que hicimos con otros. Y ahí está la verdadera naturaleza social del pensamiento humano. Ojo, porque como dice el autor, esto se da en espirales de interacción. Nosotros sabemos que sabemos y registramos al escuchar a otros lo que no sabemos y podemos ver cómo encaja, cómo contrasta, cómo se nutre, cómo se comunica con nuestro pensamiento y después lo ponemos a prueba en una actividad, lo que sabemos y lo que vamos en camino de aprender.
Y cuando hacemos la síntesis, cuando hablamos de toda la historia que ha pasado para que nosotros entremos en contacto con esos conocimientos, todo ese proceso está en camino de internalizarse y de hacerse una forma de pensar. Es una forma de pensar explícita, pública, muy rica, de una enorme repercusión mental y cultural. ¿De acuerdo? Hemos puesto a la luz de todos cómo aprendemos cosas nuevas. Nosotros vamos a estar en camino de desarrollar en los niños una cierta autonomía de enorme potencial. Ojo con esta cuestión. Por eso les digo, los contenidos son buenas excusas para desarrollar procesos mentales. Y es así como un escrito breve, sencillo, muy práctico del señor Gordon Wells nos pone a la puerta de conocer la teoría sociocultural y entender la base social de la conciencia humana. ¿De acuerdo? Nosotros vemos aquí en anotaciones adicionales que hace el señor Gordon Wells, pero eso ya se lo voy a dejar a ustedes. La parte final, que son unos párrafos, 3, 4, y la relectura, ya la dejo en sus manos para que ustedes revisiten, recuperen y reconozcan las cosas que yo comenté aquí y vuelvan otra vez a tener ese encuentro al momento de leer ya de forma individual. ¿Cómo podemos resumir toda esta cuestión? Bien, la mente efectivamente, la forma como nosotros pensamos, en este momento la forma como nosotros tenemos un conocimiento y captamos el mundo, la forma como nosotros interactuamos con otros, tenemos una posición, una perspectiva, pues es un momento en que se presenta el largo proceso de internalización de las herramientas y conocimientos que nos han aportado nuestros contactos cotidianos con otras personas, unos más capaces, otros más avesados, otros menos, más rezagados, con los cuales nos hemos puesto en contacto, que nos hacen su planteamiento, su opinión, pero no de manera formal, no, contándonos historias cotidianas, planteando nuestros avatares, sinsabores cotidianos, escuchando historias. Y todo eso, los procesos de interacción y los contenidos de la interacción se vuelven contenidos mentales. La forma como nosotros captamos esencialmente el mundo por medio de las herramientas de nuestra cultura. Cuando nosotros vamos al contexto escolar, el pautado es otro. Y las formas de la mente que se generan en el contexto escolar también son de un tipo particular. Vamos en torno a esa síntesis del conocimiento universal, poniéndonos al día con el desarrollo cultural de la humanidad por medio de conocimientos formales. Y las actividades nos allegan, nos simplifican, nos auxilian para ir internalizando esos conocimientos formales. Todo el proceso y el contenido mismo se vuelca sobre nuestra mente. Entonces en nuestra mente parece que hay dos universos colisionando, comunicándose, el de lo cotidiano y el de lo intelectual. Nosotros interactuamos fácilmente con otros al hablar de cosas cotidianas, fútiles, porque es nuestro propio ambiente. Hablamos y nos contamos historias, lanzamos un juicio y después lanzamos un juicio completamente contradictorio con el otro, porque la vida cotidiana carece de la formalidad, es espontánea y no tiene la estructura de una institución como la escolar. No sanciona de la misma manera que la escuela, sanciona moralmente, de otras formas,
Ahora, lo académico está pautado, estructurado, ¿sí? Se monitorea el proceso y los contenidos están allí especificados como currículum. Y entonces esta colisión entre el mundo cotidiano y el mundo intelectual de la escuela definitivamente está desequilibrado. Por eso nos cuesta tanto aprender en México. Es un esfuerzo. Ahora, si nuestro ambiente cotidiano es acorde, le resulta familiar, se comunica con mayor coherencia, los niños aprenden a leer, escribir, tienen éxito en la escuela, tienen facilidad. Lo que pasa es que nosotros lo aportamos esto a la dimensión biológica de la persona. Y no, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no solamente. Lo verdaderamente radical es el tipo de interacciones ricas y estimulantes para aprender que ha tenido el niño en casa, donde hay un médico, un ingeniero, un historiador, un abogado, que lo anima continuamente a leer, a escribir, a pensar juntos, a estructurar su forma de hablar, que le da herramientas básicas muy potentes para interactuar con mayor solvencia, cubriendo las demandas del mundo escolar. ¿Qué es lo que pasa cuando ese universo cotidiano y formal se desequilibran tanto? Enormes dificultades para aprender, porque hay un hándicap sociocultural. La escuela tiene que prever eso y no condenar a los niños. No, tiene que ir generando un contexto institucional con actividades pautadas para cubrir las deficiencias que devienen de un contexto sociocultural pobre en estímulos para aprender. Por eso les digo, la escuela interactúa, pero la escuela con el contexto social más amplio, pero la escuela tiene que organizarse de tal modo que también goce de autonomía. Ojo, porque viene la parte final. El maestro tiene que ser un difusor de la cultura y para eso tiene que ser un lector solvente. Tiene que ser una persona culta si pretende enseñar a otros. Hay que leer todos los días, aprender cosas nuevas. Todos los días, estar en el camino del aprendizaje. Ojo. Todos los días llevarse la misión de conocer a un autor, llevarse la misión de conocer un cuento y llevarse la misión de conocer un poco más el mundo que te rodea. Hay que leer noticias, hay que enterarse del mundo de la política, incursionar y conocer nociones de economía. Hay que estar al tanto de las noticias del mundo y ver la situación de tu país en el conjunto de la geopolítica. Tienes que aprender cuestiones básicas desde una perspectiva más nutricia e interesante, como qué es el color, qué es la forma y el fondo, cuál es el dilema entre la forma y el fondo, cuál es la historia de una discusión sobre la salud, cómo se define la salud, cómo se define la insania, la locura a lo largo de la historia. Tenemos herramientas muy potentes con el Internet para buscar, para discutir, para leer. Porque nosotros antes de leer podemos ver un documental, familiarizarnos con ciertos aspectos de un tema y después abordarlos mediante la lectura de breves ensayos. Lo importante es hacerlo cotidianamente. Y después ese capital exige salir, exige su exposición pública. Pero si no hay nada aquí adentro, no puedes proveer. Entonces el maestro tiene esta misión ética de formarse a sí mismo, de hacer un trabajo consigo mismo, de hacerse una persona culta, un lector. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar la clase aquí. Yo espero que en Navidad les comparte el escrito, que vean la clase, hagan una reflexión
que lean el texto y como yo se queden con una noción que les quite el sueño, que les interese y que los anime a conectar este escrito con otros textos. Ahí empieza el camino de la cultura. Cuídense mucho, les mando un abrazo. No vayan a la calle, no se expongan, porque es tiempo de guardar, ¿no? Un abrazo. Gracias, maestro. A ustedes siempre.